Hola a todos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición, qué privilegio el poder estar nuevamente con cada uno de ustedes, aunque sea a través de estos medios, pero gloria a Dios porque ha sido de mucha bendición este tiempo de estudio, de reflexión, tener un estudio y profundizar un poco más en la palabra de nuestro Señor. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Continuamos con nuestro tema acerca de Jesucristo, nuestro gran Dios y Rey. Y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que entremos en materia con el estudio, queremos recordarle que sigan todo nuestro contenido en las redes sociales. Amén. Nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram como Devocionales Fuego de Dios. Recuerde suscribirse al canal si no lo ha hecho. Recuerde darle like al video, darle clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas nada de estos estudios tan valiosos que el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir con cada uno de ustedes. Claudia, y queremos recordarles también nuestra línea de WhatsApp. Claro, tenemos esta línea de WhatsApp exclusivamente para motivos de oración. Amén. Algunas personas han escrito, les motivamos para que nos escriban qué motivo de oración tienen, necesidad de empleo, alguna enfermedad, algo. Y con toda seguridad que vamos a estar orando por cada uno de esos motivos para que sea Dios glorificándose en tu vida y puedas ver esas maravillas y esa bendición, esa sanidad, esa liberación, esa provisión Amén. de parte de Dios en tu casa y en tu vida. Entonces no lo duden, la línea es bien fácil, 305-314-6953. Aquí en la pantalla aparece el número, grábelo y grábelo como, lo puede grabar como Devocionales Fuego de Dios o como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Así es. Lo puede grabar de la misma manera porque obviamente pertenece esta línea a la nueva iglesia, Claudia. Entonces, vamos a orar para que empecemos. Amén. Señor, en este día queremos bendecir tu nombre, te queremos exaltar, queremos glorificarte, Señor, darte esa honra que solo tú eres digno de recibir. Te damos gracias por tu presencia, por tu Amén. amor y tu fidelidad. Amén. Queremos poner este tiempo en tus manos y queremos orar para que tu gloria sea derramada, para que la presencia de tu Santo Espíritu sea real en nuestras vidas, en la vida de cada persona que nos está Amén. escuchando, que está haciendo estos estudios con nosotros. Señor, queremos sacar un tiempo y orar por cada persona que nos ha escrito al WhatsApp pidiendo por sus necesidades, por su salud. Oramos, Señor, por todos ellos con nombre propio. Amén. Hoy los presentamos delante de tu altar. Declaramos que ellos son sanos de toda ansiedad, de toda Amén. anemia, toda depresión, toda angustia. En el nombre de Jesús hay sanidad. Eres libre de esa enfermedad. Tú eres un hijo de Dios y tu cuerpo es templo del Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu hay libertad y hay sanidad. Apropiate de las promesas de sanidad que tenemos en la palabra de Dios. Créelas, confiésalas. Y el Señor hará esa obra en tu vida. Señor, gracias por estas personas. Les bendecimos las que están clamando por esos cielos abiertos, por esas puertas de bendición. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que todo cerrojo de bronce se rompe para que esa persona, Señor, que está clamando por esa provisión, amén, pueda ver tu mano y pueda conocer a ese Dios Jehová Jireh, el Dios que suple cada necesidad. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Ponemos este estudio delante de ti y declaramos que es de bendición para nuestras vidas, que nos edifica, que lo ponemos por obra, que lo compartimos con otras personas para que conozcan la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Bueno, claro, entonces vamos a dar inicio a continuar con este estudio, hoy con el tema de la preexistencia y eternidad de Cristo. Sabemos que iniciamos este estudio hablando del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios,
y nuestro Salvador. Amén. Entonces hoy vamos a ver y hablar un poco sobre la preexistencia, Ujú. que antes de que Jesús naciera, Él ya existía. Así es. Entonces comencemos, Claudia. Ujú. Bueno, ese término preexistencia aplicado a la vida o al Señor Jesucristo se refiere a que el Señor Jesucristo ya existía antes Sí. de su encarnación como hombre en el vientre de María. Es decir, antes de que Jesucristo se formase como un ser humano en ese vientre materno de María, él ya existía como Dios, ¿sí? Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él ya existía. Claudia, es que la preexistencia de Jesús es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Así es. Y eso es lo que tenemos que aprender y no podemos confundir lo que es la preexistencia de Jesús con la reencarnación. Sabiendo que la reencarnación no hace parte de la doctrina cristiana, no hace parte de la Biblia, no está en boca del mismo Dios hablando de la reencarnación. Y lo vemos en Hebreos 9:27 y dice que de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. Porque la reencarnación dice que una persona muere y se reencarna en otro cuerpo, muere y se reencarna. Entonces eso no lo podemos confundir. Jesús como Dios ya existía, sino que antes de que Él naciera y se hiciera hombre, no se llamaba Jesús. Obviamente el nombre Jesús es el nombre terrenal. Pero entonces queremos saber y aprendemos a ver que Él tenía otro nombre o tiene otro nombre. Así es. Muy bien, entonces que quede claro, y lo que nos está diciendo Andrés es muy importante porque incluso dentro del mismo ámbito cristiano se usa mucho, es que está pagando un karma. Está pagando un karma. Sí, y eso tiene que ver, ese término karma y todo esto tiene que ver con lo que es la reencarnación. Entonces, ¿qué quiere decir ese karma? Que si tú en tu vida anterior tuviste o hiciste algo malo, en la nueva vida lo vas a pagar, pero la palabra de Dios va en contra de toda esta creencia. Eso no es nada bíblico, por lo que la palabra de Dios sí nos dice en el versículo que acabo de leer, Andrés, de Hebreos, es que el hombre muere una vez y que después de eso viene el juicio, y que si esa persona nunca aceptó a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, obviamente va a haber una segunda muerte. Sí. Que es ya la separación eterna entre Dios y esta persona, ¿cierto? Pero aquellos que hemos amado a Jesús, hemos abierto nuestro corazón para Él, hemos aceptado como el Señor de nuestras vidas, morimos físicamente, pero vivimos para siempre con Él. Nada que ver con término reencarnación. Eso es antibíblico, eso es una doctrina de nueva era, eso son doctrinas que vienen orientales. Del hinduismo. Así es, pero nada que ver con la bendita palabra del Señor y mucho menos con la persona de nuestro Señor Jesús. Claudia, es que en el mismo credo de Nicea, dicen que engendrado, mas no creado. Amén. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Jesús fue engendrado, como lo estabas explicando ahora, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, que engendró a María, ella siendo virgen, y nació Jesús. Pero fue el plan de Dios desde antes, era de que Jesús enviarlo a Él para la salvación nuestra. Amén. Y Él tomó la decisión y es lo que vamos a estar mirando. Así es. Muy bien. Entonces, que quede claro que el término preexistencia aplicado a nuestro Señor Jesús no tiene nada que ver con el término reencarnación. Nada que ver. Nada que ver. En este estudio vamos entonces a demostrar por la palabra que nuestro Señor Jesucristo, antes de nacer en el vientre de María, o de ser concebido por el Espíritu en el vientre de María, de venir a esta tierra, Él ya existía, sí, ya Él existía con anterioridad como una poderosa persona, ¿cierto? Espiritual. Que quede claro eso, porque aún no tenía un cuerpo, ¿cierto? Pero sí existía y era el representante y era el vocero de Dios mismo. Vamos a iniciar mirando
algunos pasajes bíblicos donde claramente se expone o se expresa esa persistencia de nuestro Señor Jesús. Y quiero empezar con uno de los pasajes más gloriosos, hermosos, que tiene la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesús, y lo encontramos en Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 5 al 9 nos dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso pasaje. Y en este pasaje, Andrés, que Pablo hace un recorrido, es un pasaje muy clave, donde Pablo hace como un recorrido, donde Pablo revela el entendimiento que le ha sido dado acerca de la persona de Jesús. Claudia, y qué bonito ese pasaje. Y ese pasaje habla de un término griego que significa morfe, que significa forma morfe. Entonces, explícanos, Claudia, sobre este significado. Sí, esta palabra que Pablo usa, incluso Pablo en este pasaje usa dos palabras claves Sí, para nosotros entender esa persistencia de nuestro Señor Jesús. Una de ellas es la que nos está diciendo Andrés, que es morfe, que en castellano quiere decir forma, que es cuando Pablo dice siendo en forma de Dios, ¿cierto? Esa frase, forma de Dios, esa palabra suele usarse para referirse no solo a una forma visible, ¿sí? Eso tiene forma sí, de círculo, eso tiene forma de cuadrado. No solo esa parte física, sino que esa palabra morfe nos lleva a entender a Jesús, o que Jesús mismo poseía esa naturaleza divina, amén. ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, hoy me siento en forma, es algo que yo no puedo ver, pero sí lo puedo percibir, y como está dentro es algo interior, pero se percibe exteriormente también. Entonces Pablo lo que está queriendo decir es que él era una forma de hombre, pero que dentro de él estaba depositada toda la esencia, toda la naturaleza de Dios mismo, aunque tuviera una forma de hombre. Claudia, es que dice en el versículo 6, el cual siendo en forma, morfe, en forma de Dios, o sea que tenía esa misma esencia, la misma naturaleza del Dios, es decir, Jesús es Dios, y dice también por acá, no consideró el ser igual a Dios. Y aquí es cuando completa esta frase, la acaba de rematar y confirmar y decir que Jesús es Dios. Y aquí está la otra palabra, Claudia, igual, que es isos. De ahí viene los triángulos de iguales formas, los triángulos isósceles. Entonces la palabra griega también, isos, que significa igual. Así es. Esas dos palabras son muy claves, ¿cierto? Para hablar acerca no solo de esa persistencia, sino de esa eternidad y de la esencia de Dios, de Jesús como Dios. Esa palabra isos que Pablo usa ahí cuando dices, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual, o sea, igual. No más, no menos, no igual a Dios. Y eso quiere decir entonces que Pablo utiliza esta palabra con relación a Jesús y nos está enseñando que Jesús es igual a Dios. Igual medida. De igual medida, de igual forma, la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo carácter de Dios, igual.
es cuando por ejemplo, lo que decías, los triángulos isósceles tienen igual forma. Igual los Eso, centímetros, igual de eso. igual centímetro. Ajá, o isomorfo, que también viene de ahí, que quiere que comparten la misma forma. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando él usa estas dos palabras en este pasaje. Nos quiere dejar claro que Jesús es Dios, igual a Dios, y que aun siendo Dios, lo que él hace es que se despoja. Pero ¿de qué se despoja? Él se despoja de esa gloria que tenía con el Padre para poder venir a esta tierra, y es un tema que vamos a estar estudiando más adelante. Claudia, entonces, este pasaje nos habla de que Él siendo Dios mismo, es que muchas personas tienen a Jesús como el Hijo de Dios, y está bien, Jesús es el Hijo de Dios, pero al decir Hijo, entonces lo ponen en un nivel por debajo al Padre. Entonces, o cuando se echan la bendición o se persignan, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, entonces creen que el Hijo está por debajo y debajo de Jesús está el Espíritu Santo, y no, los tres son iguales, los tres son todopoderosos, de la misma esencia. Por eso cuando Jesús, Él dijo, me conviene que yo me vaya, porque les enviaré otro consolador. Otro significa de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Entonces, tanto Dios Padre, Hijo, o sea Jesús, y Espíritu Santo, los tres son Dios, eternos, todopoderosos, y que obviamente siempre han existido, de eternidad a la eternidad. Otro pasaje clave es Juan 1, versículos 1 y 2. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este es otro pasaje clave que nos sustenta la preexistencia de nuestro Señor Jesús. El verbo sabemos que es Jesús, ¿cierto? Que Él es la palabra. En el principio era el verbo, o sea que Jesús en el principio no se llamaba Jesús, el verbo, la palabra. La palabra, muy bien. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿qué? Dios. Clarito lo dice Juan acá, ¿cierto? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, que estaban juntos. Sí, estaban con Dios. No estaban separados, estaban juntos, pero Él no era el mismo Padre, como algunos creen, son diferentes. Y el verbo era Dios, ahí está muy claro. Y dice, y este era en el principio con Dios. Y esa palabra principio, ¿sí? Nos lleva o nos hace ir a Génesis 1:1, cuando dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, desde esos inicios Jesús ya existía. Claudia, aquí en este pasaje Juan 1:1, cuando se lee y decimos, en el principio era el verbo, y el verbo estaba, dice esta versión, estaba con Dios o era con Dios, sí. Y el verbo era Dios. Esa cita es una de las citas que en la versión Nuevo Mundo los testigos de Jehová modificaron, porque ellos le agregaron un artículo que dice, y el verbo era un Dios, y el Dios con D minúscula. Entonces ahí es cuando ellos cambiaron, y más citas obviamente cambian, hay manipulación humana, porque ya entra en la Biblia, la versión Nuevo Mundo, a tener contradicciones, porque como hay manipulación humana, no inspiración divina, sino que hay contradicción, entonces hay esa manipulación. Entonces, aquí vemos claramente que en el griego original ese artículo no había, no existía. Entonces, y el verbo era Dios, y el Dios con D mayúscula. O sea que Jesús es Dios. Así es. Entonces esa palabra clave ahí, cuando dice en el principio, va incluso más allá de la misma creación. Va más allá. Va más allá de la misma creación. Desde la eternidad ya existía. Así es. Hay otro pasaje muy clave, y es Miqueas, capítulo 5, el versículo 2, nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que es Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermoso, hermoso este pasaje,
El profeta Miqueas, inspirado por el Espíritu, claramente señala aquí la preexistencia de aquel que había de nacer en Belén y que esas salidas de Cristo alcanzan hasta la eternidad. En el pasado, desde los días de la eternidad, el Señor Jesús es uno con el Padre. Solamente Dios es eterno. Dios es eterno, y si de Cristo se dice que es eterno, es porque Él no tuvo ni un principio ni un fin como Dios. Como hombre lo tuvo, pero como Dios no tuvo ni un principio ni un fin. Que quede claro eso, y Miqueas se le da esta revelación, y sus salidas son desde la eternidad. Amén. Y hay otra cita, Claudia, que me gusta también en Juan 17:5, cuando Jesús está orando a Dios, está orando a Dios Padre, Sí. y le dice, 17:5, Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Hermoso. Entonces mire que glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. O sea que Jesús ya existía antes de la creación. Y él mismo lo expresa acá con toda libertad y con toda tranquilidad, porque él sabía exactamente quién era desde el principio. Y hay otra, Andrés, ahí mismo en Juan, Sí. Juan Bonita 8:58, también, amén. nos dice la palabra de Dios, y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y si ustedes miran el título antecito, se nos está hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos dice, si Abraham vino a este mundo en una época, en cierta época de la historia, pero Jesús, obviamente lo que está declarando aquí es que Él es eterno y que ha existido por siempre. Ellos le dicen, usted no tiene ni siquiera 50 años y ya nos va a decir que usted conoce a Abraham. Y por eso Jesús les dice, es que antes de que Abraham existiera, yo soy. Y ese yo soy tiene un peso tremendo. Total. Porque es el nombre con que Dios se le reveló al pueblo de Israel antes de su salida de Egipto, ¿cierto? El yo soy. Y Él lo usa mucho. Jesús no es el único pasaje donde lo usa en otros pasajes que más adelante lo vamos a ver. Entonces aquí también, antes de que Abraham fuese, yo soy, porque Él existió desde siempre. Y vamos a leer en Colosenses, Claudia, Colosenses 1, pero quiero leerlo desde el versículo 15 en adelante, que dice, el cual, hablando de Jesús, está hablando Pablo, de Jesús, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en él. Y él es antes de todas las cosas. O sea, él existía. Y está hablando que Jesús, el primogénito de la creación, no porque fue la primera cosa o el primer ser creado, no. Él fue el primogénito porque él fue, aquí dice, porque por él fueron creadas todas las cosas. Pablo da la explicación. Sí. Jesús es el primogénito porque él fue el creador. Así es. Y hay otra cita en Colosenses 2, versículos 8 y 9. También ahí mismo en Colosenses nos dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? En Jesús, lo que les decíamos ahora en el pasaje de Filipenses, cuando dice corporalmente, sí, se veía como hombre, pero interiormente Jesús poseía toda la deidad, toda la divinidad, toda la plenitud de Dios mismo. Es hermoso, y esto lo que nos afirma es que Jesús existía mucho antes de él venir y ser engendrado en María. Y aquí hay una palabra, un verbo, que es katoikeo. El katoikeo significa que su cuerpo es habitación, templo, casa,
habitar, morar, vivir, donde no siempre se habitó o moró ahora, habitará para siempre. Ah. El verbo es Dios y siempre lo ha sido, pero no siempre ha morado en un cuerpo humano. Entonces mira tan bonito esto, y dice, pero desde la encarnación morará para siempre. Mire qué belleza de todo esto que está diciendo. Él existió desde siempre, pero hubo un momento de la historia en que él se despojó, vino, tomó un cuerpo y desde ese momento en ese cuerpo habitó corporalmente toda la plenitud Amén. de la deidad. Hermoso esto. Muy bien, estas eran algunas citas que queríamos compartir con ustedes Fundamentales. para entender la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Vamos a hacer un acercamiento también al Antiguo Testamento y vamos a mirar esas manifestaciones que Jesús tuvo antes de ser engendrado. Así es. ¿Sí? Esas manifestaciones que Jesús tuvo antes de ser engendrado. Y hay algo muy hermoso acá. Y es que según muchos estudiosos bíblicos, el verbo de Dios, al cual hoy nosotros conocemos como nuestro Señor Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, fue conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Antes de su encarnación, Jesús se manifestó aquí en la tierra, se manifestó al hombre como esta hermosa persona que es el ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento esta figura no vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque ya está él hecho carne, Jesús. ¿cierto? Porque muchos estudiosos afirman eso, que nosotros mismos lo creemos, estamos de acuerdo con esto, porque el ángel de Jehová tiene manifestaciones o tiene atributos que solo Dios puede tener, y lo vamos a ver por la palabra, ¿cierto? Génesis 16:7 al 10, multiplicaría la descendencia de Agar. Entonces aquí en esta cita por tiempo, pero se la repetimos para que usted la estudie, la medite en casa. Génesis 16 del versículo 7 al 10, el ángel de Jehová se aparece a Agar, ¿sí? Y le da una promesa y le dice, yo multiplicaré tu descendencia. ¿Quién? Sino Dios tiene la autoridad para dar una promesa de este calibre y de este tamaño, ¿cierto? Entonces vemos que él se atribuye y él nunca dice, Dios le manda a decir como si lo decía Gabriel. Así, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel dice, es que el Señor te manda a decir que tú fuiste escogida para que seas la madre del Salvador. No, el ángel de Jehová nunca viene con un mensaje diciendo, Dios le manda a decir, yo mismo, y lo vamos a ver en varios pasajes. Ya tenemos el primero. En el 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿a dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai mi señora. Y él le dijo, y el ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora. Te mire la autoridad, el poder, todo como no dice, Dios le manda a decir, como estás explicando, muy buen punto. Sí. Génesis 22. En Génesis 22, 11 y 12 hay un pasaje también clave para entender esa manifestación del ángel de Jehová como Jesús. Y dice, Génesis 22, 11 y 12, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Miren qué tremendo. ¿Quién había pedido el sacrificio de Abraham, de Isaac? Dios. Y aquí viene él y se atribuye esto y le dice, porque no me lo has negado, porque yo veo que temes a Dios y no me rehusaste. Él no dijo, no le rehusaste a Dios
tu hijo, no me lo rehusaste, tu hijo, tu único. Mire que o cualquier otro ángel no se hubiera dado no se hubiera dado estas atribuciones, pero el ángel de Jehová sí. ¿Por qué? Porque era una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Leamos otra cita, Andrés. Claudia, en Génesis 31, versículos 11 al 13. Entonces dice que en el 11, y me dijo el ángel de Dios en sueños, el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Vamos a leer el versículo 13, y dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces mire que dice el ángel de Dios y luego dice yo soy el Dios de Betel. Entonces, al que tú le hiciste voto. Acá, exacto. Tremendo, así es. Hay otra cita y es Éxodo, no la leemos, siempre es extensa, pero para que la mires. Éxodo capítulo 3, desde el versículo 2 al versículo 13, que es el llamamiento de Moisés, ¿cierto? Él se le aparece a Moisés y se le presenta como Dios. Leamos el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Aquí viene a ser un llamado directo a Moisés, ¿cierto? Si lee todo el pasaje, entonces incluso ahí es donde él le dice, yo soy el que soy, eso le dirás a mi pueblo. Y también Jueces capítulo 2, versículos 1 y 2. Jueces 2. Mirar. Jueces 2 dice, 1 y 2, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Mire qué belleza. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Dios. Y aquí viene el ángel de Jehová y dice, yo lo saqué de Egipto. Yo lo saqué de Egipto. Tremendo. ¿Y quién fue el que se le apareció a Moisés? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y en Jueces, ahí mismo en Jueces, el capítulo 13, los versículos del 9 al 22, para que lo leas allí en casa, es el nacimiento de Sansón. ¿Sí? Y si nosotros vemos en el versículo 15, lo voy a leer, dice, entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Qué es? ¿Qué es qué? Admirable. Amén. Admirable. El mismo título que le da Isaías al Hijo de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, hermoso. Aquí queda confirmado que el ángel de Jehová es la manifestación de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y si siguen leyendo el pasaje, luego Manoa y su mujer dicen, nosotros vamos a morir porque hemos visto y porque hemos hablado con Dios, con Dios. Ellos tenían esa revelación de que el ángel de Jehová era el mismo Dios. Muy bien. ¿Hay otro pasaje, Andrés? Números 22, 31-35, que dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. La idea es que puedan seguir leyendo el pasaje, pero mira que fue adorado. Sí. Y no hizo ningún repulso, no rehusó esa adoración. Esa adoración. Entonces,
Y él dijo, dice que Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová. Entonces hace como también esa diferencia. Así es. Entonces, hay otro pasaje que está en Josué capítulo 5, cuando se le aparece el varón con la espada desenvainada, que Josué va y le dice, tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos, y el varón le dice, más ni lo uno ni lo otro, más como el príncipe del ejército del Señor, yo he venido. Esa es otra manifestación de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento, porque si vemos el pasaje, Josué se postra, lo adora y él no rehúsa esa adoración. Y está en Josué capítulo 5, desde el versículo 13 al 15, ese pasaje, el príncipe de Jehová se llama. Así es. Entonces, todas estas citas que les acabamos de compartir nos muestran que esto era una cristofanía o una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Queda claro esto. No está malo, Claudia, no está mal decir que fue una teofanía, porque Jesús es Dios, o una cristofanía, porque se apareció Cristo en el Antiguo Testamento. En ambas maneras está bien decirlo. Eso, muy bien esa aclaración. Vamos a mirar ahora el Cordero predestinado desde la eternidad, porque ya desde antes ya él tenía una asignación en la eternidad, y era venir a salvar al mundo. Y vamos a mirar también unas citas que nos hablan de esa predestinación del Cordero, esa asignación, como Jesús ya desde la eternidad estaba asignado por el Padre para que Él viniera a salvar la humanidad entera. Vamos a leer Efesios 1:4 primero. Dice, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Muy bien, aquí nos habla de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Si nos escogió a nosotros, también escogió a Jesús para llevar a cabo el plan de salvación. Amén. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 18 al 20, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí está mucho más claro, porque aquí ya Pedro tiene la revelación del Espíritu para decirnos de que ese cordero había sido predestinado desde antes y que era con un propósito de salvarnos por amor, por el amor que nos tenía. Tienes también Apocalipsis 13:8. Dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Amén. Aquí también nos hablan entonces de esa eternidad y de esa asignación del Cordero que desde la eternidad había sido inmolado. Entonces, como los designios de Dios son eternos, es obvio que la encarnación del Verbo, la redención de la humanidad por medio de la muerte de Cristo ya estaban programadas desde la eternidad. A esto le apunta esa frase antes de la fundación del mundo, que se repite en estos textos de la palabra que acabamos de leer. Entonces, cuando el hombre peca, esto no coge por sorpresa a Dios. Ya él lo sabía que iba a pasar, pero él ya también tenía su plan. Y lo vemos que desde Génesis 3, desde el mismo instante que el hombre peca, ya él presenta su plan de salvación para la humanidad. Pero Andrés, ¿por qué se hizo esperar tanto la redención? ¿Por qué se hizo esperar tanto? Bueno, en Génesis 3 no muestra, pero insinúa que la tentación y la caída no se hicieron esperar. No lo muestra, pero lo insinúa. Sí. Sin duda, el enemigo tenía mucha prisa por hacer caer a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Sí.
antes de que tuvieran descendencia para poder así contaminar toda la raza humana. Ujú. Por el contrario, la redención del género humano se hizo esperar durante siglos. ¿Por qué fue así? Strong apuntado a razones, Claudia. Y antes de que hables de Strong, o los apuntes de este varón de Dios, dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar, dice otra versión. Entonces, desde aquí, desde Génesis 3:15, Dios está dando a conocer, insinuando de que va a haber un plan de salvación y ya hay una victoria desde el principio. Amén. Hay victoria de parte de Dios Sobre el enemigo. sobre el pecado y sobre el enemigo. Qué belleza, ¿sí? Lo que nos decías, Andrés, es que la redención se hizo esperar. El hombre, Dios lo crea y al poquito tiempo Satanás lo incita a pecar Sí. y a romper su comunión y su relación con Dios. Eso sí no se hizo esperar, pero la redención sí se hizo esperar y según Strong, como lo mencionaste, él da dos razones que nosotros creemos son muy apropiadas, Sí. por la cual la redención se hace esperar. La primera razón que Strong comparte, él dice que era para mostrar la verdadera malicia del pecado y la profunda depravación que la caída original le causa a la raza humana. Esa es la primera razón, ¿cierto? Y la segunda razón que Strong nos da es para poner bien claro la incapacidad en que el ser humano quedó para preservar o recuperar por sí mismo un correcto conocimiento de Dios y un comportamiento honesto. En pocas palabras o en las palabras de Andrés y Claudia podemos decir, Dios retarda tanto tiempo su redención para demostrarle al hombre esa incapacidad que nosotros mismos no hubiéramos sido capaces de remover esa roca tan pesada que era el pecado. El ser humano, por mucho que hiciera, nunca lo hubiera podido lograr. Y eso con el fin de que nosotros hoy valoráramos el sacrificio, la obra redentora de nuestro Señor Jesús, pero aún así vemos que muchos no lo hacen, lastimosamente. Claudia, y Dios no deja al hombre sin el testimonio de su poder. Ujú. Entonces, hubo un gran proceso, es un proceso largo de generaciones Así en el es. cual Dios también está esperando de que muchos nos salvemos. Amén. Entonces, es como esa manifestación de amor también de parte de Dios hacia la humanidad, Ujú. de que le conozcamos, que miremos su poder, que como hombres solos no somos capaces de salvarnos. Amén. Así Entonces, es. esa manifestación como de amor tan inmenso y tan grande que Dios tiene con cada uno de nosotros, y de generación en generación. Ujú. Y mira que en el Apocalipsis habla de muchas personas que se salvaron, millares y millares, y vi yo y millares de personas, ángeles. Obviamente también va a haber personas delante del Muchas. trono en el Ujú. juicio, personas Sí. que no aceptaron a Jesús. Pero estamos a tiempo. Amén. Mira que desde la cita que yo leí, desde Génesis 3:15, fue la primera promesa de salvación y estás a tiempo. Si tú Amén. tienes duda en cuanto si yo me muero hoy, ¿para dónde me voy? Si tienes dudas y dices, no sé. Ujú. Si dices, no sé, hoy es el tiempo de salvación. Amén, amén. Así Yo es. tengo la seguridad, mi esposa tiene la Amén. seguridad de para dónde nos vamos. Así La es. salvación está se gana en vida, Así no es. esperar después de la muerte, porque ya no hay nada que hacer. Ujú. Entonces, si tú deseas en este momento aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, Amén. asegurar el cielo, es que no es por obras, Así es. para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, es por la fe en el Señor Jesús, Amén. no es por la fe ni en María, ni en San José, ni en San Judas, en fin, la salvación netamente, y lo poco que hemos empezado apenas a estudiar, la salvación viene por medio de Jesús. Amén. Él nos la dio, nos la ofreció, pagó un precio muy alto, Amén. que Él pagó un precio tan alto que a nosotros nos quedó gratis. Ujú. Solamente Así es que creer. Así es. Muy bien, si es tu caso, entonces te invito o te invitamos que allí donde estés repitas con nosotros esta oración. Amén. Con todo tu corazón, cierra ahí tus ojos y le vas a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo hoy
yo hoy te recibo te recibo como mi único como mi único y suficiente suficiente Salvador. Salvador. Yo hoy Declaro que tú eres el que Señor tú eres de el mi vida. Señor de mi Te vida. pido perdón Perdóname, te por pido todos perdón mis por pecados. todos mis pecados. Te pido que me Te perdonen pido mis que me pecados, perdonen mis pecados pasados, presentes presentes y futuros. futuros. Y hoy, Señor, Hoy, Señor, te abro las te puertas abro de mi las corazón. puertas de mi Te corazón. entrego el trono Te de mi entrego el corazón. trono de mi Te corazón. entrego el control Te de mi tomo el vida. control de mi Y vida. te pido, Señor, Te pido, que Señor, escribas mi que nombre escribas mi nombre en el libro de en la el vida. libro de la vida. Y que yo cada Y día que yo cada día pueda crecer en el en conocimiento el tuyo conocimiento tuyo a través de tu a través de palabra. tu palabra. Amarte Amarte y vivir y vivir como tú quieres como que tú viva. quieres que viva. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús, te doy gracias te doy por tu gracias por Espíritu tu Santo, Espíritu Santo que me guía que me guía a toda a verdad. toda verdad. En el nombre En de el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Bueno, les bendecimos, le damos gracias al Señor por sus vidas. Nos vemos con la ayuda del Señor Amén. el jueves. Vamos a estar estudiando lo que son las profecías y los tipos mesiánicos para que no te lo pierdas y nos acompañes. Bueno, qué bendición entonces. Hoy aprendimos sobre la preexistencia de Jesús como Dios creador eterno. Amén. Entonces, y bueno, y vemos un poco que fue el que nos salvó. Jesús fue el que nos salvó, entonces, por ese amor tan grande. Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte. Nos vemos el jueves con la continuación de este estudio. Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Bendiciones. Chao, bendiciones.